Hermanos, bienvenidos para este estudio de la palabra del Señor. Hoy nos toca, con la gracia de Él, predicar el mensaje número 139. Todo Génesis, Éxodo, todo Levítico y para este momento el capítulo 22 del libro de Números. Números, el capítulo 22. El tema para este capítulo es el malvado deseo del rey de Moab contra Israel. Malvado deseo del rey llamado Balac contra Israel. ¿Qué procuraba este malvado rey? Que lo maldijeran a Israel. Y este pueblo es un pueblo bendecido por Dios, Dios lo había bendecido. Y para esto se buscó a un profeta, a uno que tenía la habilidad de adivinar, y ese hombre se llamaba Balaam. Bueno, de Balaam se han dicho muchas cosas. Oí una ocasión a un maestro de hermenéutica, tiene que ver con el arte de interpretar correctamente la palabra del Señor, y él presentaba a Balaam como un profeta verdadero. Otros serios autores lo presentan como un profeta falso. Así que es muy difícil porque hay profecías que solamente Balaam dice acerca del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el capítulo 24 de Números, profetizó acerca de Jesús y de su advenimiento. Dice 24:16 en adelante: dijo el que oyó los dichos de Jehová, Balaam, y el que sabe la ciencia del Altísimo, este es Balaam. El que vio la visión del Omnipotente, ¿quién? Balaam. Caído pero abiertos los ojos, claro que sí, porque él era muy codicioso. Lo veré, mas no ahora. Está hablando de la venida del Señor. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. ¿Recuerdan ustedes esa estrella que guió a los sabios del oriente a donde Jesús estaba? Ya no estaba en el pesebre, estaba en una casa. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, Cristo, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los de Set, y otras cosas más. Esto está diciendo este profeta. Por eso muchos dicen, argumentan, uno que no es un profeta verdadero, difícil que diga estas cosas. Pero al final veremos qué es lo que nos dice la evidencia bíblica, porque de este hombre llamado Balaam se habla mucho. Todo el capítulo 22, el 23, 24 y el 25, y se sigue hablando de él también en el capítulo 31, y se habla en el Nuevo Testamento, en Segunda de Pedro, en Judas, en Apocalipsis. Este Balaam se habla mucho más que de otros profetas. ¿Y por qué será que Dios permite que un buen espacio de la Biblia se ocupe de este tema de Balaam? Bueno, para que nosotros pensemos, hay que indagar, hay que averiguar, y tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Toda persona que es parte de la iglesia no significa que sea un genuino creyente. Hay muchas personas que no conocen al Señor, aunque aparentemente se han arrepentido, aparentemente se han bautizado, y hasta puede que prediquen, y hasta puede que sea un pastor, y sin embargo no conocer verdaderamente al Salvador. Y eso es triste, muy triste, demasiado triste. Demasiado triste lo que sucede. Bien, hermanos,
El malvado deseo del rey de Moab es contratar a Balaam para que maldijera a Israel. Y el nombre Balaam significa el que destruye al pueblo. Ustedes nunca le pongan ese nombre a un hijo o a un nieto. El que destruye al pueblo. Dice un autor que este era un profeta o un adivino ambiguo. Lo que sí hay evidencia bíblica se dice que es un profeta codicioso. Amaba el dinero, porque raíz de todos los males en una persona, en una familia o en una nación, en una empresa, es el amor al dinero. Vamos a estudiar este capítulo 22 en 5 partes. Primero, el terror de Balac, el rey de Moab, por causa de Israel. El terror. Así dice el 22:3, y Moab tuvo gran temor. ¿Por qué? Porque Israel estaba en sus alrededores. 2.500.000 personas o 3 millones. Y esto le produjo a Balac, el rey de Moab, terror. Dice la Reina Valera del 60, y tuvo gran temor. ¿Quiénes eran los moabitas? Hay que conocer un poco los antecedentes para ubicarnos correctamente. Era un pueblo poderoso. Moisés estaba todavía al frente del pueblo guiando la tierra prometida. Ya Aarón había muerto, María también, y Eleazar, el hijo de Aarón, era el sumo sacerdote. Y veamos una referencia bíblica para saber de dónde viene Moab y de allí los moabitas. En Génesis, el capítulo 19, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y Dios lo sacó a Lot por la fuerza, porque él persistía a quedarse en Sodoma. Su esposa miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Y sus hijas aprendieron toda la corrupción, la perversidad de Sodoma. Y por eso, aunque vivimos este mundo que es como Sodoma, debemos de sacar a nuestros hijos de Sodoma. No hay que permitir que vivan en Sodoma. Y ellas aprendieron depravación, la depravación sexual que se practicaba en Sodoma. Vean 19, 35 al 38. Y dieron a beber vino a su padre las 2 hijas de Lot también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Ellas se acostaron con su padre en esa relación que se la conoce como de incesto. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre, ¿cómo? Moab. Entonces Moab era el fruto de la relación de incesto, de la depravación sexual allí en Sodoma, y esto lo aprendieron allá, entre el padre y su hija mayor, la hija mayor y su padre. De ahí vino Moab, y de allí los moabitas, que eran siempre enemigos permanentes de Israel. Y dice el 38, la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. De la mayor nació Moab, de la menor nació Amón. Y esos dos países o esas 2 ciudades fortificadas hoy son parte de Jordania, un país hacia el oriente de Israel, frente a Israel.
Están separados ambos por el río Jordán, pasa por la mitad de ellos. Y estos eran los antiguos territorios que Moisés repartió a Rubén, a Gad y la media tribu de Manasés, que se ubicaron al oriente y luego pidieron ayuda para la conquista que tenían que hacer hacia el occidente o hacia el oeste, como nosotros lo conocemos. Mucha historia hay allí. Entonces, los moabitas querían maldecir a Israel. El primer punto, el terror de Balac. Veamos los versículos 1 al 6 del capítulo 22. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab. Ya sabemos, vienen de la relación de incesto de Lot con su hija mayor. No dice la Biblia su nombre. Junto al Jordán, hoy Jordania, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, este era el rey de Moab, todo lo que Israel había hecho al amorreo, destrucción. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Tuvieron, por eso ponemos el punto, terror. Terror. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, también estaban allí los madianitas: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos. ¿Quiénes lamerán? Los israelitas. Como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, este hombre extraño, ambiguo, que de pronto aparece en la Biblia como profeta. Algunos dicen que vivió al norte, en lo que es actualmente Siria, junto al Éufrates. Pero en unos descubrimientos que hubo hace pocos años, se encontró los nombres de él en lo que hoy es Jordania. Y vivió junto al río Jordán, Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río. Allí río es Jordán, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, así mandó Balac a decir a este adivino famoso. Tenía poderes extraordinarios para bendecir y para maldecir. Un pueblo ha salido de Egipto. ¿Qué pueblo? El israelita. Y aquí cubre la faz de la tierra. Son muchísimos. Se ha calculado ya, saben ustedes, 2.500.000 o 3 millones. Y habita delante de mí. Ven pues, por favor, ven, esto es con angustia. Ven pues, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Entonces, ¿qué notamos en este rey de Moab? Una palabra: terror, miedo, gran temor. En segundo lugar, lo llaman a Balaam, y Balaam consulta a Dios. ¿A qué Dios? Al verdadero. Por eso este hombre es de lo más extraño y tenemos para estudiarlo toda la vida y podemos llegar a diversas conclusiones. Vamos a ver cómo concluye, qué nos dice la Escritura al final. Del 7 al 14, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación. Ponga usted allí en su Biblia, los que van anotando, dádivas de adivinación significa la ofrenda, la plata. Porque este profeta, como se dice en el Nuevo Testamento, es conocido por su codicia. Era un hombre que tenía amor al dinero. Así que llegaron con las dádivas, hermanos, y eso en nuestro tiempo implicaría
miles de dólares, no sé, si a lo mejor cientos de miles. Eso implicaba mucho dinero. Así que los ancianos fueron enviados por el rey de Moab, esto es Balac, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac, el rey, y les dijo, ¿quién? Balaam: reposad aquí esta noche en mi casa. Parece que es hospitalario, pero él estaba pensando toda la noche en la platita. Reposen aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Aquí habla como un profeta verdadero que busca la dirección de Dios. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo, miren, este es el Dios verdadero. Y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Le habla como si fuera su profeta, pero eso no es. Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y vencerlo y echarlo, expulsarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, hermanos, Dios le puede hablar de manera tajante a un creyente y también a uno que no es creyente. Con el mismo diablo, ¿se acuerdan cuando subió el diablo a la misma presencia de Dios para hablar de Job? Y le dice, pero Job, ¿cómo no te va a bendecir si lo has rodeado de muchas cosas materiales? Quítale las cosas materiales y verás cómo te maldice. Y primero Dios permitió que hiriera a sus 10 hijos y le quitó sus haciendas, le quitó todo. Y Job no maldijo a Dios. Y luego Satanás se atrevió a decirle, pero claro, ¿cómo no él no maldice porque su salud está perfecta? Aféctalo con una plaga y verás que te maldice. Y allí fue que Job se postró en la ceniza. Y dice la Escritura que se raspaba con un tiesto. Y tenía toda una sarna, una enfermedad en todo su cuerpo. Y ese hombre angustiado no maldijo a Dios. Así que miren ustedes, Dios tiene trato con el enemigo en nuestras almas. Y ordena. Y aquí le da orden a Balaam. Es la misma orden que nos dice a nosotros. No vayas con ellos. 12. Mi hermano, no vayas con ellos. ¿Por qué no nos apropiamos de estas palabras? Cuando nuestros hijos nos piden permiso para ir a una fiesta, ¿qué tenemos que decirle? No vayas con ellos. No que vamos a tener una pijamada. ¿Qué es esas pijamadas? Se acuestan 2 y amanecen 3. Pijamada. No vayas con ellos, que la pijamada va a ser cristiana. ¿Qué cristiana pijamada? No hay tal cosa. No vayas con ellos. Esto es importantísimo. Dios es radical. Él es sí o no. Dios no es ambiguo como nosotros. Y el padre le dice, ya que el hijo presiona, le dice, ya está bien, pero va, solamente te está hasta la comidita, ahí te viene. Hermano, no, el no hay que mantenerse radical sin claudicar. Aun cuando el hijo amenace con largarse de la casa y el hijo o la hija amenaza con armar un escándalo para que el pastor sepa quién eres tú, que toda la iglesia se entere. Y entonces el papá tiene terror, tiene miedo al escándalo y le dice, ya está bien, mi hijo, vaya nomás. Manipulación. Pero ahí el padre tiene que aprender a ser terco, firme, y la madre también. No. Pero solamente hasta el momentito de la comida. No. La fiesta pagana es pagana, hermano. Eso es diabólico. No. Déjame ir a la zona rosa nomás hasta las 11 de la noche. No.
no vayas con ellos. No vayas con ellos, le dijo Dios, ni maldigas al pueblo. ¿Por qué? Porque bendito es. El Señor bendijo a Israel. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. No era porque era un pueblo especial, no, por pura voluntad de Dios, por pura gracia, como Él nos ha salvado. Hay personas que me conocen a mí desde pequeño y me dicen, pastor, pero es que usted desde pequeñito notábamos que iba a ser un pastor. Nada de eso. No tiene que ver con que pequeñito tenía buena conducta, no tiene que ver con que yo crecí en una familia cristiana, nada de eso. Yo le amo a Él, le sirvo a Él es por pura gracia. Me escogí a mí o podía escoger a cualquier otro. No tiene que ver con el hogar en el que crecí. Dios me llamó y yo acudí a su llamado. Dices que veíamos desde tiernito. Veían mal, porque Dios llama al que Él quiere. Y si no me llamaba a mí, lo llamaba a otro. Punto. Todo es por gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. No vayas, porque Dios, por su gracia, había bendecido a Israel. Verso 13, así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¿Qué les parece esa respuesta? ¿Cómo era la respuesta radical? No voy. El verdadero hubiera dicho, no voy. Y óigame bien, no voy a ir. No voy. Porque Dios dice que no. Como el hijo que sí quería la fiesta. ¿Por qué le dice a los amigos? ¿Y por qué no viniste? No, es que yo sí quiero ir, pero mi papá y mi mamá no me dejan. Me tienen encerrado aquí. Yo quiero ir, pero no me dejan. Y eso es lo que está diciendo aquí Balaam. Él estaba allí, pero su corazón estaba allá en la fiesta, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Quisiera ir con ustedes, pero Dios no quiere. Me está culpando a Dios. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac, al rey, y le dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Pero Balac sabía bien de qué pata cojeaba Balaam. ¿Cuál era? ¿Qué quería? Más billuso. Como cuando la autoridad corrupta le dice, no, su caso está fregado. Pero una vez que le ofrece una cantidad más fuertecita, dice, no. Una vez me contaron que le tenía su carpeta abajo. Dice, con lo que ya trajo, su carpeta está en la mitad. Si traen un poquito más, se la vamos a poner ya en 3/4. Pero cuando le ponga más, su carpeta se la vamos a tener primerito. Y ese es Balaam. Y los príncipes de Moab, vean el verso 14, se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Ahí vamos al tercer punto. La persistencia de Balac. Hermanos, una persona puede ser persistente para lo bueno y también para lo malo. ¿Cómo es un creyente, un discípulo de Cristo? Persistente para lo bueno. Un creyente tiene que ser aguerrido, fiel, firme. Jóvenes, para terminar una carrera universitaria, y si la carrera es difícil, y es de una universidad difícil, porque no todas las universidades son iguales. En algunos uno puede sacar un título un poco más suave, y eso está bien, pero otras son más complicadas. No todas las carreras son iguales, no todas las maestrías son iguales, no todas las unidades educativas o los centros de educación donde estudias igual. No. Así que se necesita ser persistente, perseverante. Yo he visto a jóvenes llorar, les falta poco para terminar su carrera y lloran. Y mi palabra ha sido, persistan, pongan su fe en el Señor y persistan, sí pueden.
y han terminado. Esta vida cristiana es una vida de persistencia, pero también el enemigo de nuestras almas, Satanás, es persistente para lo malo. Y Balac, el rey de Moab, no se dio por vencido. Por eso el tercer punto, la persistencia de Balac y la respuesta de Balaam, del 15 al 21. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes. Ahora, ¿quiénes eran? Más honorables que los otros. Eso es con más billetes, más plata. Los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho más. ¿Qué significa te honraré mucho más? Te daré más dinero. De lo que te ofrecimos, el doble. Como cuando una iglesia le dice al pastor: pastor, véngase para acá a trabajar. Lo que le dan en su iglesia, acá le vamos a dar el doble de salario. No, ni el doble que va, yo no, ni aunque me den un cuarto lleno de oro. ¿Sabe qué? El triple, de verdad. Y ahí entonces el pastor comienza a pensar: no, pues. Y llora delante de la congregación y le dice: hermano, Dios me llamó para acá. Lamento mucho, los llevo en mi corazón. Chao. Billete. Entonces te honraré mucho. Y algunos sí se mueven porque Dios los llama. Sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Mira, te vamos a dar el salario que tú digas. Una de las cosas buenas entre tantas que nos enseñaron en el seminario, los maestros nos dijeron: nunca el pastor diga cuánto quiere ganar. Y ese es un consejo que lo llevo toda mi vida. Nunca, Dios es testigo, he dicho: denme tal cantidad. Si me dan, bien. Y si no, también. Dios me llamó. Y al que Dios llama, Dios sustenta. Nunca. Pastor David, venga a predicar por acá. ¿Y cuánto es su cuota? ¿Qué cuota? Ninguna. Nada. Si Dios pone en el corazón dar una ofrenda, está bien. Así que te honraremos mucho más, le dijeron a Balaam. Y Balaam, miren cómo respondió hipócritamente. Y dijo a los siervos de Balac en el 18: aunque Balaam me diese su casa llena de plata y de oro. No le habían ofrecido plata y oro. Pero aquí está implícito que está diciendo: aumenta la tarifa. Denme un poco más. Aunque me diese una casa llena de plata y oro. No puedo traspasar la palabra de Jehová. Mi Dios. Hermanos, mi Dios, dice él, para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, mero hospitalario, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Hermanos, ¿y qué? Dios está jugando con este hombre y Dios le oye. Este Dios es el verdadero, el suyo y el mío, el único, el creador del universo. Dios se ocupa de esto. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Esto es lo que muchos autores eruditos dicen: la voluntad permisiva de Dios. Que en ninguna parte de la Biblia encontramos esa palabra, voluntad permisiva. Pero también es lo que dice aquí Romanos capítulo 1, que leemos luego. Dios los entregó. Dios lo entregó. Hermanos, como cuando una hija persiste en casarse con un muchacho que es impío,
La mamá y el papá le dicen: mi hija, no te cases con ese muchacho. Y el papá y la mamá de rodillas delante de Dios le dicen con lágrimas: mi hija, te va a ir mal. Y la hija desobedece y en su rebelión se casa con el muchacho. ¿Cómo es el muchacho? De buena familia. ¿Qué significa de buena familia? Que tiene plata y que ha estudiado en la universidad. Y suelen ser tan corruptos. Eso no es de buena familia. Buena familia es si ese muchacho se ha arrepentido de sus pecados, ha puesto su fe en Jesús, si es una nueva criatura. No, pastor, pero no sea usted tan cruel en decir, porque es una linda familia. Tienen una casa grande, muchos automóviles, mucho dinero. Eso es buena familia. Hermanos, por favor, eso no es buena familia. ¿Y cómo persisten? Se casa la chica contra la voluntad de Dios, contra la voluntad de su papá y de su mamá. Hasta el 21, así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna, su burra, y fue con los príncipes de Moab. Una burra o una mula, una asna, una burrita. En cuarto lugar, la ira de Dios contra Balaam y la intervención del ángel. ¿Se acuerda que tanto pedían carne, que Dios les dio la carne? Pero ¿qué vino luego? Dice: la ira de Jehová se encendió. Y cuando comían la carne por la que tanto habían llorado, comenzó la mortandad. Y así también acá. Este es un profeta rebelde, totalmente desobediente. El mandato de Dios está en el 22:12. No vayas, no vayas. Pero persistió. Y la ira de Dios se muestra claramente desde el verso 22 hasta el 35. 22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová, hermanos, el ángel de Jehová allí es una cristofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Aquí lo vemos a Cristo preencarnado, como hemos estudiado. Y el ángel de Jehová, el mismo Señor, se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová. El asna vio y el profeta no vio. Me gusta lo que dice un autor, que él no veía porque tenía los ojos cegados con el polvo de la codicia. No podía ver porque tenía dentro metidos los dólares, los billetes allí metidos, y no podía ver a Dios. Solo podía ver dólares, plata u oro. Y el asna vio al ángel de Jehová, la burra, pero el que iba montado no veía. A la burra la vamos a ver actuando como debe actuar todo profeta, sencillo y humilde, que estaba en el camino con su espada. Dice: el asna vio al ángel de Jehová, verso 23, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro, como en una emboscada. Y viendo el asna al ángel de Jehová otra vez, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y ese Balaam gritó y rabioso, dice, y él volvió a azotarla por segunda vez. La burra veía al ángel de Jehová, pero este profeta
no la veía, no veía el ángel de Jehová. Y dice el 26, y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, vean cuántas veces se repite, y viendo, 3 veces. Verso 23, y el asna vio al ángel de Jehová. 25, y viendo el asna al ángel de Jehová. Y en el 27, y viendo el asna al ángel de Jehová. Se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo por 3ª vez. Hermanos, Dios habló al profeta testarudo por medio de una muda mula o burra. Entonces Jehová abrió la boca al asna, ya que Balaam no veía, el asna sí. La cual dijo Balaam, esta es palabra de Dios, como todo profeta verdadero debe hablar. ¿Qué te he hecho que me has azotado? ¿Cuántas? Estas 3 veces. Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría, la maldita. Estaba furioso. Y claro, él está hablando, ¿no? Como Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. El asna está actuando aquí como un profeta, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Tuviera una espada y te mataría. Verso 30, y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Y después, 3er intento, dice el verso 31, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro, y cualquiera pensaría que ahí se arrepintió. ¿Y cómo dijo él? Él dijo, he pecado. Vean, versículo 32. El ángel de Jehová dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso. Eso hay que anotarlo, lo que Dios dice de Balaam, perverso. Eres un perverso delante de mí. Es un profeta verdadero. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. 34. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado. Y aquí si hacemos una incorrecta hermenéutica, entonces podríamos decir, Balaam se arrepintió, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Estamos hasta el 35. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Hermanos, luego vamos a leer un texto donde se dice también que Judas, cuando vio lo que estaban haciendo con Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Y él dijo también, he pecado.
Así que ese pecado, ninguno piensa en este momento que es un pecado de dolor, de tristeza. No lo está diciendo con un corazón contrito y humillado. El pecado de Judas era solamente remordimiento, no arrepentimiento. Y hermanos, este pecado de Balaam era un pecado superficial. Como cuando el esposo infiel le dice a la mujer: ya mi amor, 7 veces te he sido infiel. Reconozco que he pecado. Perdóname, he pecado. Es la última vez de ese mes. Tiene que decirle: es la última vez que te soy infiel. De ese mes, de ese año. Y así continúa en su infidelidad y cada vez vuelven de la mujer diciendo: he pecado, he pecado, he pecado. Pero no hay un corazón arrepentido. Porque no sabía que tú te ponías delante de mí. ¿Por qué? Porque los ojos estaban llenos del polvo de la codicia. El que tiene dólares en los ojos no puede ver a Dios nunca. Tiene que quitar de sus ojos el amor a la plata, al dinero, para que pueda ver a Dios. El materialismo ciega el entendimiento, ciega la visión. Este mundo corrupto en el que vivimos piensa que todo es material, todo tiene que ver. Y los gobiernos de turno se preocupan por lo material, les importa nada lo espiritual. Y lo material es importante, pero es añadidura. Así que los ojos de Balaam estaban llenos del polvo de la codicia. Y en último lugar, la llegada de Balaam a Balac, rey de Moab, persistió en lo malo y llegó donde quería. 36 al 41. Oyendo Balac que Balaam venía, ¿qué hizo? Salió a recibir la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam, miren qué palabras: ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Oye, Balaam, mira, te hemos ofrecido 2 veces ya. Ven. Ahora la propuesta económica es mayor. Yo puedo honrarte con mucho dinero. Pide lo que quieras, pero maldice a este pueblo. Balaam respondió a Balac de los dientes para afuera: he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiese en mi boca, esa hablaré. Claro, porque Dios se lo iba a permitir. Y fue Balaam con Balac y vinieron a Kiriat Usot. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas. Esos sacrificios de Balaam eran muy costosos. Hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. El día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, que significa lugares altos para Baal. A Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Y ahí termina el capítulo 22, porque continúa el 23, 24 y hasta el capítulo 25. Bien, hermanos, este hombre se propuso estar llegar a Moab y estar con a quien llamamos nosotros el hombre duro, el hombre del billete. Fueron los del maletín, pero ahora se encontraron con el hombre que tenía el dinero en gran cantidad para darle a Balaam.
Yo creo que cada capítulo que vayamos estudiando tendremos que revisar los pasajes que vamos a revisar en este momento. Números 25, 1 al 3. Ahora nos vamos a ir perfilando para descubrir si este Balaam era un profeta verdadero o falso. Números 25, 1 al 3. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. La estrategia de Balaam consistió en hacer que las guapas muchachas de Moab vayan a tentar a los muchachos de Israel. Y los muchachos de Israel fueron seducidos, primero a quemar incienso a sus dioses y también a fornicar. Y se produjo una terrible inmoralidad sexual. Dice verso 2, las cuales invitaban. Lo típico, porque una chica le dice al muchacho, salgamos a tomarnos un heladito, salgamos a la discoteca, salgamos a una fiestita, solamente estamos hasta la comidita, salgamos, dice, las cuales invitaban al pueblo, a los jóvenes, a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Este fue el consejo de Balaam. Números 31, 8. Verán, vayan anotando estas citas bíblicas porque algunas ocasiones vamos a volver a ellas. Números 31, 8. Mataron también cuando Israel tomó esas ciudades, Moab y Madián. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También mataron ¿a quién? A Balaam, hijo de Beor. Lo mataron a espada. Si hubiera sido un profeta bueno, le hubieran preservado la vida. Israel lo mató a espada. 15 y 16 del capítulo 31. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Porque trajeron esas mujeres moabitas de manera más abierta a Israel. He aquí por consejo de Balaam. Ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Por qué tienen esas muchachas paganas aquí? Porque ese fue el consejo de Balaam. Y bueno, en el 24, 25. 24, 25 que dice que entonces se levantó Balaam y se fue y estamos números 24, 25 y volvió a su lugar. Subraye, volvió a su lugar. Se dice exactamente igual de Judas Iscariote. Ahí se dice que Judas también dijo, he pecado, y también se dice que volvió a su lugar. Mateo 27, 3 al 5. Mateo, subrayen, volvió a su lugar. Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Arrepentido ahí es con remordimientos, a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo en el 27:4, yo he pecado. Igual que Balaam dijo, he pecado, Judas también dijo, he pecado. Y se dice que volvió a su lugar. Volvió a su lugar en Hechos 1, 24 y 25.
Hechos 1, 24 y 25. Usted si viene aquí sin Biblia está en cero. Tiene que venir siempre con su Biblia. La Reina Valera del 60 y su esfero gráfico. Y si no, está en cero. Menos de cero. Hechos 1, 24 y 25. Los apóstoles reemplazaron a Judas. Hechos 1, 24 y 25. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión. ¿Para qué? Para irse a su propio lugar. Balaán se fue a su lugar y Judas se fue a su lugar. ¿A qué lugar? Ustedes saben bien. Los que están aquí y no se han arrepentido, si se mueren esta noche, ¿dónde se van? A su lugar. Pero tengan seguro que no es el cielo. Los aquí presentes que no se han arrepentido, mueren esta noche, ¿se irán dónde? A su lugar, que no es el cielo. Pero hay oportunidad para arrepentirse. Así que se fue a su lugar. Pero hay más, hermanos. En Romanos capítulo 1, 3 veces se repiten: Dios los entregó. Yo creo que Dios entregó a Balaam a su propia perdición. Dice Romanos 1, 24, 26 y 28. Romanos 1, 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y ese era Balaam, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y tenemos una triada. Hay 3 libros más. Segunda de Pedro 2, 15 y 16. Segunda de Pedro, todo tiene que ver con Balaam. Segunda de Pedro 2, 15 y 16. ¿Con qué título comienza Segunda de Pedro 2? Falsos profetas y falsos maestros. Bien, ahora leamos los versos 15 y 16. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino ¿de quién? De Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia, una asna, una burra de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Dice que hizo él, amó, el cual amó el premio de la maldad. Él hizo corromper a Israel, hizo maldad y fruto de la maldad recibió mucha plata, como el que recibe plata para matar a un hombre inocente. Le llaman sicario. Recibe plata. Y Balaam recibió plata por hacer pecar, por corromper a Israel. Lo logró en buena parte. Otro ejemplo, Judas. Judas, antes de Apocalipsis, este es el hermano de Jesús. Un solo capítulo, 1:11. Estamos hablando de Balaam. Judas 1:11. Ay de ellos,
¿De quién está hablando en el verso 3? Falsas doctrinas y falsos maestros. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? La venganza, rebelión. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? La codicia, el amor al dinero, el lucro, no el locro, lucro, amor a la plata. Y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cuál fue la contradicción de Coré? La rebelión. Abrió la tierra a su boca y se los tragó. Se dan cuenta que de Balaam se dicen cosas muy malas. Y el último, Apocalipsis 2:14. Se está hablando de la iglesia de Pérgamo, 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, contra esta iglesia. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de ¿quién? De Balaam, que enseñaba a Balac, el rey de Moab, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de los sacrificios, cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Las mujeres más guapas, las jóvenes de Moab, se metieron en el campo israelita, y los jóvenes israelitas las vieron y las codiciaron y comenzaron a fornicar. Lo que sucede hoy también. Hay muchachos que comienzan de pronto a asistir a la iglesia, no tienen interés de arrepentirse, solamente están enamorados de una chica a la que la vieron en el colegio o en la universidad o en algún lugar. Y después fingen, decimos nosotros, hacen lámpara. Levantan la mano, pasan adelante, lloran, se bautizan, la conquista la muchacha, se la lleva y desaparece. Eso fue lo que hicieron los de Moab. Enviaron muchachas muy guapas allí y los sedujeron a los muchachos y se produjo todo pecado, inmoralidad sexual. Se mezclaron. ¿De quién fue el consejo? Del malvado, del perverso Balaam. Así que, hermanos, no es tan difícil saber si Balaam era un profeta verdadero o un profeta falso. En el Sermón del Monte dijo que muchos estarán un día delante de Dios y muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo iba a la alianza, tenía mi Reina Valera del 60, yo anotaba todo. Pero ¿qué diría el Señor? No los conozco, hacedores de maldad. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Cada uno, cada una, cuide su salvación. La salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Amén. Vamos a ponernos de pie y los que estaban dormiditos ya pueden despertarse. Ya podemos orar al Señor. Vamos a orar al Señor en este momento. Aquí una persona puede dormir bien cómodo porque hay aire acondicionado, las sillas son bien cómodas, se encajona uno bien bonito. Pero bueno, oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por este estudio bíblico, por este mensaje de Números, el capítulo 22. Esta es la predicación, la enseñanza número 139. Y con temor reverente hemos estudiado un poco a este personaje extraño, a veces un poco indescriptible, llamado Balaam. Un hombre codicioso y un hombre que hizo pecar a Israel. Indujo al pueblo moabita, israelita, a fornicar y lo logró en parte. Señor, ten misericordia de nosotros. Tu palabra nos insta a cuidar la salvación. Que mis hermanos y yo vivamos seguros que tenemos la salvación, que hemos puesto nuestra fe en Jesús
que Él nos ha limpiado con su sangre preciosa de todo pecado y de toda maldad. Y que vivamos seguros, muy seguros, que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Y que tenemos una vida nueva y también la vida eterna que hemos recibido, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de los pecados pasados, presentes y futuros. Oh Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nuevo hombre es, nueva mujer es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero a veces pecamos, Señor, y tenemos que confesarte nuestros pecados. Mi hermano, mi hermana, ¿hay algún pecado que tiene que confesarlo? En este momento hágalo. O de los hermanos que están conectados. Y digámosle al Señor: Señor, yo te confieso mi pecado o mis pecados. Te confieso. Me vuelvo a ti en este momento. Con un corazón contrito y humillado. Me pongo de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Yo de acuerdo. No tú de acuerdo conmigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Que lo que he hecho es malo, pecaminoso y a ti te ofende. Así que, Señor, te lo confieso. Perdóname. Ayúdanos, Señor, a vivir consagrados a ti. Y amigos, si en esta noche muere, puede ir a su lugar. ¿A qué lugar? Bueno, Dios no quiere que vaya a ese lugar donde fue Judas. Entonces allí de pie, no importa cuántos pecados haya cometido, dígale al Señor: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de la vida mala que he vivido. He vivido de espaldas a ti, perdóname. Pero reconozco en este momento que en la cruz tú llevaste mis pecados. Derramaste toda tu sangre por mí. Sangre bendita que me limpia de todo pecado y de toda maldad. Reconozco que moriste por mí en la cruz como mi sustituto, en mi lugar. Yo merecía la muerte, pero tú moriste por mí. Perdóname. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy, desde este momento, una nueva vida. Gracias por perdonar todos mis pecados y limpiar las manchas de mi alma. Te agradezco de todo corazón por esta salvación tan grande. Y ayúdanos, Señor, a todos a permanecer con la mirada en ti, fieles a ti, estudiando tu palabra y obedeciéndola y compartiéndola con los que no te conocen. Tenemos que predicar porque cada creyente es un embajador, cada creyente es un testigo de lo que Dios ha hecho en nosotros. Te agradecemos por tu palabra. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Tomen asiento, por favor. Que el Señor les bendiga, y a los hermanos y amigos que se han conectado con nosotros, Dios los bendiga, y les damos siempre un abrazo en el amor de Jesucristo a todos ustedes.